Buenas, en esta lección vamos a conocer algunas de las operaciones básicas con las que podemos trabajar sobre Excel. En la hoja de cálculo tenemos tres tipos de punteros. La cruz en blanco nos permite seleccionar celdas o un rango de celdas, haciendo clic y arrastrando. Como vemos en el ejemplo, la celda A1 aparece en un tono más claro que las otras celdas que hemos seleccionado. Esto es debido a que la selección la hacemos desde esa celda. Para seleccionar una columna pulsaremos en la letra que hace referencia a esa columna. E igualmente, si seleccionamos los números, estaríamos seleccionando una fila completa. Para seleccionar todas las filas y columnas, pulsaríamos en la esquina de nuestra hoja de cálculo. El segundo tipo de puntero que tenemos es la cruz en negrita que encontramos en el borde inferior derecho de la celda y nos permite arrastrar fórmulas y copiar valores. Por último, cuando tenemos una celda o un rango de celdas seleccionado, nos aparece una cruz con 4 flechitas, que nos sirve para mover los datos. Lo único que tendremos que hacer es pulsar sobre ese puntero y arrastrar los valores. Si a la vez que movemos estos datos pulsáramos la tecla de control, estaríamos copiando los datos de estas celdas a una nueva ubicación. Podemos introducir cualquier carácter en las celdas. Si escribimos un texto, aparece de forma automática a la izquierda de la celda. En cambio, si es un número, este aparecerá en la parte derecha de la celda. Podemos modificar el contenido de una celda de varias maneras. La primera opción es hacer doble clic en la celda. La segunda opción es pulsar la tecla F2. Y por último, también podemos modificar la celda si nos vamos a la barra de fórmulas y modificamos el contenido de la misma. Si escribimos directamente sobre la celda, cambiaremos el contenido de la misma por lo que acabamos de escribir. Para insertar una operación, debemos escribir el signo de igual o el signo de más inicialmente, y después seleccionar las celdas para ir creando las operaciones. En nuestros ejemplos vamos a crear la suma, la resta, la multiplicación y la división de los datos que encontramos en las columnas B y C. Como hemos dicho anteriormente, para iniciar cualquier operación insertaremos el signo de igual. Después seleccionaremos la celda y escribimos el operador. En este caso, como es la suma, insertaremos el signo de más. Después seleccionaremos la celda C4 y pulsaremos la tecla de Enter. Por último, nos situamos en la celda donde tenemos el resultado y con el puntero en forma de cruz en negrita arrastramos hacia abajo. Se copiará la fórmula insertada y el formato que tenga esa celda. Para la resta realizaremos los mismos pasos, pero utilizando el signo de menos. Como vemos, al arrastrar en los ejemplos de suma y resta, además de copiar la operación al resto de celdas, también copia el formato, en este caso el color de la letra y el borde de las celdas. Otra forma de crear esa operación y no copiar el formato de las celdas es seleccionar las celdas donde vamos a insertar nuestras operaciones inicialmente. Generaremos la operación insertando en este caso el asterisco como operador para la multiplicación, y en vez de pulsar la tecla de Enter, pulsaremos a la vez las teclas de Control y Enter. Esta operación se copiará para el resto de celdas. Repetiremos lo mismo con la división, insertando la barra invertida como operador para la división, y pulsaremos en las teclas Control y Enter. Aunque las filas se ajustan automáticamente para acomodar un texto o una fuente más alta que la fila, también es posible modificar el alto de las filas manualmente. Se puede ajustar el alto de una fila arrastrando el borde inferior del encabezado de la fila. Nos situamos entre las dos filas que queremos ensanchar, la intersección entre ambas, hacemos clic sobre ella y sin soltar el botón del ratón arrastramos hacia arriba o hacia abajo hasta que obtengamos el tamaño deseado. Al soltar el botón del ratón, la fila adoptará el tamaño indicado. Si seleccionamos varias filas, todas esas filas tendrán ese tamaño. Si hacemos doble clic sobre el borde inferior del encabezado de la fila, la altura se modificará para acomodar la entrada más alta que haya en esa fila. Podemos modificar el alto de las filas desde la pestaña Inicio con el comando Formato alto de la fila. Nos aparece un cuadro de diálogo donde establecemos un valor numérico para la altura de la fila. Con la opción Autoajustar alto de fila, podremos ampliar o reducir automáticamente la altura de las filas, para que se acomoden a la entrada más alta que haya en esa fila. Esta opción es similar a lo visto anteriormente de hacer doble clic sobre la fila. Se puede ocultar en pantalla una fila o una columna.
Estos datos no son eliminados de la hoja de cálculo, pueden ser recuperados en cualquier momento. Esto suele ser necesario cuando se trabaja con muchos datos y se prefiere ocultar aquello que no sea necesario en ese momento, de visualizar en pantalla o de imprimir. Para ocultar una fila, pulsamos en el comando Formato de la ficha Inicio. Nos aparece un menú desplegable donde encontramos la opción Ocultar y Mostrar, donde se encuentra el comando Ocultar filas. En realidad, lo que hace es reducir al mínimo la altura de la fila, de modo que ésta no se ve. Una forma de volver a presentar la fila es ampliando la altura de esa fila. Otra posibilidad es utilizar la opción Mostrar filas, que realiza la operación inversa a ocultar. Vuelve a mostrar las filas que hayamos ocultado anteriormente. Será necesario seleccionar la fila anterior y posterior a la que haya sido ocultada, y pulsar en el comando Mostrar filas del menú Formato. En muchas ocasiones, después de crear una hoja de cálculo, nos daremos cuenta de que nos falta alguna fila en medio de los datos ya introducidos. Seleccionamos la fila y pulsamos en el menú Insertar de la pestaña Inicio, y elegimos la opción Insertar filas de hoja. La fila se añade por encima de la fila seleccionada. Si queremos añadir varias filas, basta con seleccionar tantas filas o celdas como filas vayamos a añadir. Añadir filas a nuestra hoja de cálculo no hace que el número de filas varíe, lo que pasa es que se eliminan las últimas filas de la hoja de cálculo. Si intentas añadir filas y Excel no te deja, seguro que las últimas filas contienen algún dato. Nos situamos al final de la hoja pulsando las teclas Control y Fin, y vamos a comprobar lo que acabamos de decir. Insertamos dos filas y nos aparece un cuadro de diálogo, advirtiéndonos que no se pueden insertar nuevas filas porque las últimas filas contienen datos. Para eliminar filas, seleccionaremos la fila y después pulsaremos en el menú Eliminar de la pestaña Inicio en el comando Eliminar filas. Si queremos eliminar varias filas a la vez, seleccionaremos las filas o las celdas y haremos los mismos pasos que hemos visto anteriormente. En una hoja de cálculo nueva, las columnas tienen un ancho estándar. Se puede cambiar el ancho estándar para ajustar todas las columnas o bien ajustar alguna en concreto. El ancho estándar de las columnas es de 10,71. Si situamos el puntero del ratón en la línea de intersección de las columnas, nos aparece una flecha doble. Arrastrándola conseguiremos el ancho de columna deseado. Otra opción es hacer doble clic sobre la intersección de los encabezados de la columna, con lo que el ancho se modificará para acomodarse a la entrada más larga que haya en esa columna. Esta opción es similar a la que encontramos en el menú Formato, en el comando Autoajustar ancho de columna. Ahora vamos a ver la diferencia entre los comandos ancho de columna y ancho predeterminado. Con la opción ancho de columna modificaremos el tamaño de las columnas que tenemos seleccionadas. En cambio, con ancho predeterminado, establezco un ancho para todas las columnas de la hoja de cálculo, excepto para las que ya hayamos modificado inicialmente. Se puede ocultar una columna en pantalla. Estos datos no son eliminados de la hoja de cálculo. Esta opción hace que la columna oculta no se imprima en el documento, como veremos más adelante en la vista preliminar. Utilizaremos el comando Ocultar columnas para hacer desaparecer una columna en cuestión. Nos situamos en la columna y pulsamos en este comando que encontramos en el menú Formato de la pestaña Inicio. Ahora vamos a comprobar en la vista preliminar cómo esa columna nos imprimiría. Mostrar columnas realiza la operación contraria. Muestra de nuevo la columna que antes habíamos ocultado. Los pasos son similares a lo visto anteriormente. Tendremos que seleccionar la columna anterior y posterior a la que hemos ocultado y pulsar en Formato, Ocultar y Mostrar en el comando Mostrar columna. Para añadir una columna, nos situamos en la ubicación donde queramos añadirla. La columna se añade a la izquierda de la seleccionada y pulsamos en el comando Insertar columna de hoja del menú Insertar que encontramos en la pestaña de Inicio. Si queremos añadir varias columnas, basta con seleccionar tantas columnas como deseemos insertar y hacemos los mismos pasos que anteriormente. Como ya vimos con las filas, añadir columnas a nuestra hoja de cálculo no hace que el número de columnas varíe. Para eliminar columnas, seleccionamos las columnas a eliminar y después en el menú Eliminar de la pestaña Inicio pulsamos en el comando Eliminar columna de hoja.
Otra opción de eliminar columnas es seleccionar las celdas de las columnas a eliminar y pulsar en la opción Eliminar celdas. Nos aparece un cuadro de diálogo desde el cual podremos eliminar las columnas seleccionadas con la opción Toda la columna. Si queremos eliminar estas dos celdas en cuestión, elegiremos la opción deseada dependiendo de cómo queremos que se realice esta eliminación. En nuestro caso, al eliminar las celdas, hemos seleccionado desplazar las celdas hacia arriba. Como vemos, el resto de celdas de las columnas Nota del examen y Nota de trabajo suben una fila hacia arriba. Con esto concluimos la primera parte de operaciones básicas sobre Excel 2013. Espero que les haya servido de ayuda.